Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Este 19 de abril de 2023 se cumple el 80 aniversario de uno de los episodios más recordados de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, el alzamiento de los judíos en el gueto de Varsovia. Un combate sin precedentes contra la ocupación de la Alemania nazi que fue el último aliento de resistencia de la población judía polaca, que llevaba años siendo exterminada para ese momento y que tras este evento prácticamente desapareció de Polonia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Polonia era un país muy diferente al actual. Además de tener unas fronteras diferentes a las de hoy en día, el país estaba más hacia el este y tenía una población mucho más heterogénea. Además, se estima que para 1939 había unos 33 millones de polacos, la mayoría de ellos católicos, como en la actualidad, pero un 10%, es decir, 3.300.000, eran de origen judío. Estas personas llevaban en Polonia cerca de 8 siglos y eran parte fundamental de la sociedad polaca, al desarrollar empleos tan acomodados como el de joyero, banquero, profesor o abogado. Pero su situación comenzó a cambiar el 1 de septiembre de 1939. Ese día inició la invasión de la Alemania nazi a Polonia y aunque el gobierno polaco intentó resistir con ayuda de su población judía y católica en un principio, finalmente colapsó ante la fuerza alemana. A partir de ahí los judíos empezaron a sufrir una serie de violaciones de sus derechos que culminaron con el reasentamiento de todos los judíos en guetos, una especie de barrios amurallados en el centro de las principales ciudades polacas. Estas ciudades eran Varsovia, Cracovia, Lublin o Łódź. Luego ya, a partir de 1942, de mediados de ese año, es cuando comenzó el traslado hacia campos de exterminio como Auschwitz o Treblinka, poniendo así la llamada solución final implementada por los nazis. El de Varsovia era el mayor gueto en toda Europa. En su máximo apogeo llegó a albergar a casi 400.000 judíos de la capital y los alrededores, y dentro de sus muros de 18 kilómetros de extensión se vivía en condiciones infrahumanas de hacinamiento y proliferación de enfermedades que provocaron la muerte de miles de personas, especialmente de ancianos y niños. A ello había que sumarle la falta de alimentación y condiciones límite de trabajo. En el siguiente mapa podemos observar la localización de este gueto, un espacio en el que podemos ver que está dividido en dos grandes partes, una más grande y otra de menor tamaño. La parte de mayor tamaño es donde estaban los judíos que eran hábiles para trabajar y la parte de menor tamaño es donde se ubicó a aquellas personas que serían las que primero llegarían a esos campos de exterminio. 250.000 judíos del gueto fueron deportados entre julio y noviembre de 1942 a este campo de Treblinka sin apenas resistencia, ya que pensaban que iban a trabajar. Treblinka, a diferencia de Auschwitz, no era un campo de concentración, solamente era un sitio de exterminio, y las personas que llegaban a él eran automáticamente asesinadas. Es en este contexto en el que la población restante del gueto, que para ese entonces era de unos 60.000, ante la falta de noticias de sus familiares y amigos deportados y las informaciones suministradas por espías polacos sobre el campo de Treblinka, se dieron cuenta que estaban siendo exterminados y comenzaron a organizarse. Desde inicios de 1943, dos organizaciones judías tomaron el control: la izquierdista Organización Judía de Combate y la derechista Unión Militar Judía. Ambas mantuvieron relación con la resistencia polaca católica y estos comenzaron a suministrar al gueto armamento y explosivos. El objetivo primordial era evitar deportaciones y terminar con el control nazi dentro del gueto, algo que lograron en esos primeros meses del año 1943 y que llevó a que Berlín enviase a miles de soldados a retomar el gueto, iniciando los combates el 19 de abril de 1943. La resistencia judía sorprendió a los alemanes, que se vieron obligados a destruir casa por casa y sufrieron numerosas bajas durante los 27 días que duró la sublevación.
A pesar de que las organizaciones judías estaban mal equipadas, el hecho de que la mayoría de los judíos restantes en el gueto fueran hombres jóvenes cuyas familias habían sido asesinadas, los hizo combatir sin tener nada que perder. El sistema de búnkers y de guerra de guerrillas puso al límite a las fuerzas alemanas, que tuvieron más de 1000 fallecidos, aunque finalmente, el 16 de mayo, el general Jürgen Stroop dio por finalizadas las operaciones. En total, 7000 judíos fallecieron en los combates y otros 6000 se suicidaron o murieron en los incendios. El resto, unos 40.000, fueron trasladados al campo de exterminio de Treblinka, donde allí fueron asesinados. Los alemanes celebraron el fin de la presencia judía en Varsovia con la destrucción de la mayor sinagoga de la capital. La Alemania nazi fue la responsable del exterminio del 90% de la población judía que vivía en Polonia, y los pocos sobrevivientes huyeron a Israel al final de la contienda. La ocupación alemana en Varsovia no duraría mucho más. En 1944 comenzó el alzamiento de Varsovia de los polacos católicos, que se saldó con más de 250.000 muertos y el 83% de la capital arrasada, hasta que las tropas soviéticas liberaron a la ciudad a inicios de 1945. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias, que las encuentran en los programas de France24.com.